Empezando con la serie de principios, vamos a hablar inicialmente, recuerden que estos son unos esbozos básicos, solo para que tengan una idea general inicial con la cual abordar las lecturas y los materiales sobre el tema. El principio de legalidad es el primer principio que vamos a abordar. Y tiene sentido que así sea porque el derecho occidental, toda la tradición cultural, jurídica occidental, se basa en la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es lo que le da sentido a todo el sistema jurídico occidental, tanto al anglosajón o aquel de origen anglosajón, como a aquel continental europeo, de origen continental europeo. Entonces, en el modelo anglosajón esa seguridad jurídica está garantizada por el sistema del precedente judicial. En el modelo que, digamos, nos permea y que se impone en Colombia desde la colonización, estamos atravesados por el principio de legalidad como manifestación de esa seguridad jurídica. El principio de legalidad, como su nombre lo dice, habla del imperio de la ley. Hoy obviamente tenemos que entender ley en un sentido amplio, donde por supuesto está incluida la Constitución en primer lugar dentro de la jerarquía normativa que ustedes conocen muy bien. Entonces el principio de legalidad nos habla de cómo la ley prima y de qué manera esa ley es la que establece todo el resto del sistema. Es decir, en nuestro sistema jurídico, todo el sistema penal está sometido a la legalidad, a lo que diga la ley y en primer lugar, por supuesto, a lo que diga la Constitución. Ese es como el sentido general del principio de legalidad. En materia penal vamos a ver que el principio de legalidad tiene una serie de subprincipios. Vamos a mencionar 4 de ellos. El primero, el de taxatividad, el segundo, el de reserva de ley, el tercero, el de irretroactividad, el cuarto, el de prohibición de analogía. Empezando con el principio de taxatividad o subprincipio de taxatividad, podemos entender que la ley debe ser precisa, debe ser cierta, debe ser clara. Ya Beccaria hablaba de esto. Casi todos los principios que vamos a ver son contemplados por primera vez en la historia del derecho moderno por lo que se conoce como la escuela clásica. Pero recuerden, como solo vamos a ver lo básico, entendamos simplemente que la taxatividad se refiere a eso. La norma penal, los tipos penales, las normas que establecen los delitos y las penas deben ser claras, no pueden ser confusas. Y en la medida de lo posible, deben ser muy, muy precisas. No se puede, de acuerdo al principio de taxatividad, por ejemplo, se estaría vulnerando si un tipo penal dijese el que lesionare a otro o hiciera algo parecido, o quien porte arma de tal y tal característica y todas las que se le puedan parecer. No, debe ser muy preciso el derecho penal para no vulnerar la legalidad. Tengan en cuenta que esta legalidad va también de la mano de uno de los fines de la pena y que permea todo lo que es la teoría, aunque no la práctica del sistema penal, que es la prevención general negativa. Se supone que el derecho penal funciona en la medida en que amenaza a los ciudadanos con la imposición de una sanción penal, de una pena, generalmente de prisión, si cometen los delitos o las conductas típicas que están en el Código Penal. Si las personas que de acuerdo a esta teoría se supone que conocen el Código Penal, lo leen, lo entienden, lo leyeran, pero no lo entienden porque se vulnera la taxatividad, porque las normas no son claras, pues tampoco habría lugar a hablar siquiera de esa prevención general negativa. El segundo subprincipio, la reserva de ley asume dos orientaciones, una reserva de ley absoluta y una reserva de ley relativa. La reserva de ley absoluta lo que nos dice es que la ley está reservada en su creación al legislador y que entonces los tipos penales tienen que ser creados en su totalidad por el legislador. El Congreso colombiano sería el único autorizado a crear los delitos y a completar de manera absoluta su definición. La reserva de ley relativa dice, parte de lo mismo, es el legislador quien establece los tipos penales, pero puede o acepta la existencia de lo que se conoce en derecho penal como tipos penales en blanco. Los tipos penales en blanco son aquellos que tienen un enunciado, pero que tienen que ser completados por otras normas. Normas que pueden ser internacionales, como en el caso del tráfico de estupefacientes en Colombia, que pueden ser decretos, otras normas del ordenamiento jurídico, lo que complete la norma penal. Es decir, el tipo penal daría una descripción básica y remitiría a ciertos requisitos, criterios o elementos
de otro tipo de normatividades que no necesariamente vienen del legislador. En ese sentido se habla de una reserva de ley relativa. Esto, si bien se presenta en algunos casos en Colombia, es bastante criticado por la doctrina porque no permite que se genere, digamos, esa prevalencia del principio de legalidad y amplía mucho la duda en torno a muchas de las normas penales. El tercer subprincipio del principio de legalidad es el principio de irretroactividad. Irretroactividad quiere decir que la ley penal no puede ser retroactiva, es decir, no puede tener una vigencia que sobrepase su fecha de creación. Es decir, no se puede aplicar hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que en el 2018 sale un delito, se crea un delito. Esa conducta será delito, de acuerdo a este principio, solo del 2018 en adelante, de la fecha en que se expidió esa norma en adelante. Las personas que en el pasado hubiesen cometido esa conducta no podrán ser castigadas. Este es un principio muy importante, una manifestación muy importante del principio de legalidad, que tiene una excepción, la excepción de la favorabilidad. En materia penal, cuando una ley posterior a los hechos es más favorable, se puede aplicar hacia atrás. Entonces recordemos, tenemos una norma que surge, por ejemplo, en este momento del tiempo, esta es la línea de tiempo, ¿sí? Esa norma no se puede aplicar al pasado, solo desde que surge hacia el futuro. Pero si es una norma que beneficia a la persona que está siendo investigada o que va a ser sancionada o condenada, sí se puede aplicar hacia atrás. Imagínense, por ejemplo, que hoy tenemos estoy inventando, una pena para el homicidio de 10 años. Es mucho más alta, pero para nuestro ejemplo. Y que hoy X persona mata a otra. Se le aplicaría esa pena de 10 años. Pero de nuevo, imagínense, tampoco es cierto que dentro de 6 meses o dentro de una semana, la ley cambia y establece que para el homicidio la pena sea de 5 años. A esa persona que mató antes de esa ley, es decir, bajo la vigencia de una norma que establecía como pena para el homicidio 10 años, por el principio, el subprincipio de favorabilidad que excepciona el principio de irretroactividad, se le podría aplicar la pena de 5 años, porque le favorece. Pero no podría ser al contrario. Si en cambio, cuando esa persona mató a alguien, la pena era de 10 años y luego aumenta a 20, a esa persona se le seguiría aplicando la pena de 10 años y no la de 20. En cuarto y último lugar tenemos el principio de prohibición de analogía. Una analogía es algo similar que se aplica y este principio tiene mucha relación con el primero, con el de taxatividad, y es que en derecho penal se tiene que aplicar única y exclusivamente a los casos que establece el legislador. Si el legislador dice que se castiga determinada conducta, solo se puede castigar esa conducta y no una conducta parecida, no por analogía. El juez no podrá decir, no, pero es que eso es muy parecido a lo que trae este artículo. No, tiene que ser exactamente eso. Esto también tiene una excepción y es la excepción de la analogía in bonam partem. Esto significa analogía a favor de la parte juzgada o acusada o que va a ser sentenciada o condenada. Y es que cuando hay algo que, por ejemplo, excluye la responsabilidad penal o atenúa la pena, sí se puede aplicar la analogía si encontramos un caso sumamente similar. Tiene que ser que es prácticamente lo mismo, solo que la literalidad no permite decir que sea exactamente lo mismo. En ese caso aplicamos la analogía in bonam partem, pero no la podemos aplicar para castigar, eso siguiendo lo que explicamos sobre la naturaleza de los principios limitadores del poder estatal.